Muy bien, bueno, si les parece vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, así que en principio darles las buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este encuentro llamado La quema de libros y otras destrucciones invisibles, organizado por la carrera de Bibliotecología a Distancia de la Universidad Católica Argentina. La jornada que se va a desarrollar en el día de hoy constituye el cierre de lo que fue el encuentro de lectura que se organizó con docentes y estudiantes de la carrera con el objetivo de reflexionar sobre lo que es uno de los grandes males a los que se enfrentan las unidades de información, ¿sí? Esto es la biblioclastía. Para poder desarrollar estas jornadas de encuentro con el libro, utilizamos la icónica obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, un libro de ciencia ficción que refleja esta problemática cultural que existe en la vida real, como es la destrucción de libros y bibliotecas. Para que puedan entender un poco más cómo se organizó esta labor, deben saber que pensamos la actividad al estilo de club de lectura virtual, ¿sí? En ese sentido, creamos un grupo de Facebook cerrado en el que los diferentes participantes se fueron sumando y en el que se fueron desarrollando las diferentes intervenciones. Una cuestión que nos pareció importante en el proceso de creación de este encuentro de lectura fue determinar desde un principio una serie de etiquetas que ordenarían las interacciones entre los miembros del grupo. Luego de eso, los profesores organizadores, esto es Noemí Rodríguez, Miriam Neironi y quienes habla Gonzalo Cabral, fuimos habilitando los diferentes foros de reflexión. Ahora que hemos terminado esa tarea, queremos compartir con ustedes cuáles fueron los resultados alcanzados. Procedo a presentar ahora a la profesora Noemí, quien trabajó el tópico ciencia ficción como lectura no solo de un futuro posible, sino también de un presente que nos interpela. Luego, la profesora Miriam Neironi hablará del segundo tema planteado para el encuentro de lectura, denominado Ser un libro, y cerraré esta primera etapa de intervenciones hablando del foro Biblioclastía. Una vez concluidas nuestras participaciones, daremos la voz a los estudiantes que protagonizaron el encuentro de lectura y algunos de ellos estarán haciendo de oradores en el encuentro de hoy, por lo que Eugenio Torres, Débora Avilán, Daniela Kloster y Leticia Calderón, en ese orden también charlarán con nosotros. Una vez que los primeros oradores terminen su exposición, abriremos un espacio de diálogo para que cada uno pueda emitir su voz al respecto. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat para ir charlando con nosotros. Ahora sí, le cedo la palabra a la profesora Noemí Rodríguez. Buenas tardes. Bien, a mí me ha tocado el primer tópico. Y comenzamos así. Recuerdo el nombre del tópico. La ciencia ficción como lectura no solo de un futuro posible, sino también de un presente que nos interpela. Para desandar el mismo, permiso, voy a compartir pantalla. Bueno, para desandar este primer tópico, debemos referirnos en primer lugar a la ciencia ficción. ¿Qué es la ciencia ficción? Los especialistas coinciden en sostener que no existe una definición satisfactoria para este género. Desde su nacimiento, son numerosos los intentos por definirlo, pero sus límites son amplios y los escritores han ido incorporando nuevos elementos a sus creaciones. Sin embargo, y como el objetivo de este encuentro trasciende las definiciones y las teorizaciones, diremos que, según el español Miguel Barceló, en su obra Ciencia Ficción, Guía de Lectura de 1990, resume estos cambios de perspectiva cuando dice: en definitiva, ocurre que en las narraciones de ciencia ficción se intenta responder a la pregunta ¿qué sucedería si?, en la que se analizan las consecuencias de una hipótesis que se considera extraordinaria
o todavía demasiado prematura para que pueda presentarse en el mundo real. Con ello, la ciencia ficción se presenta como una literatura fundamentalmente especulativa y basada en las ideas. Podés pasar, Gonzalo, a la segunda. Según esta afirmación de Barceló, los lectores de ciencia ficción asumimos el desafío de analizar esa hipótesis junto al autor y asumimos las consecuencias de ese análisis, que por lo general nos deja una cierta y angustiosa incertidumbre y muchas dudas sobre lo que pueda ser posible o no en el futuro. Según algunos especialistas como Brian Aldiss, la ciencia ficción como género inició con la obra Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, publicada en 1818. La intervención de la ciencia experimental en la creación de una nueva vida conmovió las estructuras sociales y culturales de la sociedad victoriana, y su interpelación como planteo ético y moral no ha perdido vigencia. Allá por los años 50, aquí podemos pasar a la tercera imagen, el público lector reconocía como ciencia ficción aquellas narraciones en las que se hablaba de viajes interplanetarios, y sin duda así lo fue durante un tiempo. Pero ya para los años 80 y 90, en que la ciencia espacial ya se había desarrollado suficientemente, el género se había ido enriqueciendo con otras temáticas, como la creación de nuevos mundos, los universos alternativos, las nuevas tecnologías, las invasiones alienígenas, el fin del mundo, la alteración del tiempo y del espacio, entre otras. Desde sus inicios, según Aníbal Vinelli, el género ofreció la posibilidad de sátira utópica o antiutópica, recurso que el hombre ha empleado desde hace muchos siglos para denunciar los males de su tiempo. En el ¿qué sucedería si?, al que se refería Barceló, se abren infinitas posibilidades para la creación literaria, para leer un futuro que se nos hace incierto y al cual podemos dar forma con nuestra imaginación, pero al que accedemos a partir de nuestro presente y sus certezas. Fahrenheit 451, pasemos de imagen por favor. Fahrenheit 451 vio la luz en 1953. Su autor, Ray Bradbury, quien había nacido en 1920, tenía a la sazón 33 años. En su recorrido vital, el joven Bradbury había sufrido las secuelas de una guerra mundial, la gran crisis económica de los años 30, el comienzo de la Guerra Fría, las zozobras económicas de su familia, el desafío de tener que trabajar desde muy joven y, sin dudas, la frustración íntima y personal de no haber podido acceder a estudios superiores, lo que supo compensar con largas horas de lectura y estudio en bibliotecas públicas. Los grandes eventos mundiales acaecidos en su época, especialmente la guerra, bastan para vivir un presente plagado de temores, de incertidumbres, de una gran sensación de pérdida y de angustia existencial. Es desde ese presente que Bradbury puede leer un futuro y elige aquel que puede llegar a ser represor de la cultura, porque vivió en carne propia las horas de lectura y el esfuerzo por acceder a un derecho cultural que se le hacía esquivo. En su presente, el autor podía resolver esa realidad adversa, concurriendo a la fuente de todos los saberes, a una biblioteca pública, todos los libros posibles y al alcance. Y no es difícil imaginar que tal vez luego de alguna de esas lecturas que hacen que uno se quede con la sensación de un gozo prolongado, no surgiera en él la pregunta angustiosa, ¿qué sucedería si? Y podemos completar fácilmente su pregunta.
¿Qué sucedería si en el futuro la lectura estuviera prohibida? ¿Qué sucedería si no se permitieran los libros y desaparecieran las bibliotecas? Y lo que es peor, si además los libros fueran destruidos irremediablemente por el fuego, por seres humanos que olvidaron cuál era su misión en la conservación de la vida y de la cultura humana. Un panorama sin duda angustiante para quien había logrado con tanto esfuerzo una formación autodidacta. Es que el presente siempre nos interpela, y nos interpela para que en algún momento nos preguntemos ¿qué sucedería si? Porque este presente que transitamos tiene síntomas de futuro, y las respuestas las intuimos. Pasamos de imagen y reflexionamos. ¿Qué hay en el momento del autor y en nuestra época que nos hacen temer la vida vacía y sin libertad? Nuestro presente, pasamos otra vez, nuestro presente está asignado por grandes eventos, guerras interminables en algún lugar del mundo, fenómenos naturales de grandes magnitudes, una pandemia mundial que transforma al otro en una amenaza y nos llena de temor y de desconfianza. Y de otros eventos, los de todos los días, visibles unos, otros no tanto. Algunos los fuimos reconociendo y comentando en los intercambios previos. Y a la vez fuimos cotejando nuestra realidad con ese futuro del que Bradbury nos advierte. Entre los aportes en el trabajo colectivo se mencionaron, en primer lugar, las tecnologías digitales. Pasamos la imagen. Las tecnologías digitales que alienan a las personas y les impiden conectarse con la realidad y con sus propios pensamientos. En Fahrenheit, Clarice le dice a Montag que su familia se extraña por el solo hecho de que sus padres y su tío están sentados charlando. En el mundo que imagina Bradbury, se eliminan los porches delante de las casas, porque la gente solía sentarse ahí a hablar y a pensar, y para evitarlo tuvieron que dejar de construirlos. Otro aspecto que se mencionó, pasamos la imagen, la sensibilidad que resulta sospechosa en la percepción del entorno. A Clarice la mandan al psiquiatra porque quieren saber por qué sale a pasear por el bosque, a observar a los pájaros, a coleccionar mariposas. Es raro caminar bajo la lluvia, es raro probar las gotas de esa lluvia que cae sobre el rostro. Los bomberos no tienen una mascota de carne y hueso, tienen un sabueso mecánico que pueden programar para la cacería de otros seres. En tercer lugar, la tecnología invadiendo los espacios de intimidad. Pasamos la imagen. En la obra, Mildred pasa el tiempo con lo que Bradbury llama abejas electrónicas en sus orejas. Obviamente lo que es ahora un auricular. Por lo que se había vuelto experta en leer el movimiento de los labios. Fíjense hasta qué grado llegaba la desconexión. O lo que es peor, la ausencia de intimidad, la vida toda expuesta en las redes sociales. En la obra, esto está representado con enormes pantallas de televisión que ocupan las paredes y la constante proyección de realities y concursos. Otro aspecto mencionado es la ignorancia como olvido del pasado. Clarice le pregunta a Montag en una ocasión, ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios. ¿Puedes creerme? Te lo digo yo. Las amigas de Mildred comentan que eligieron como presidente al político que les parecía más guapo, porque no querrían a alguien feo o tímido como gobernante. Otro aspecto que aparece en la obra, la falta de empatía y desprecio por la vida humana.
Cuando Montag encuentra a Mildred con una sobredosis de somníferos, el hospital le envía a 2 operarios para que manipulen una máquina. Y mientras la máquina funciona, los operarios fuman y esperan el momento del cobro. Y cuando Montag les pregunta por qué no enviaron un médico, los operarios le dicen que es porque hay tantos intentos de suicidio por noche que han tenido que inventar esta máquina. Otro aspecto es la manipulación en todas sus formas. Espíritu de grupo, diversión, y no hay necesidad de pensar, dice el jefe de los bomberos. Más chistes en los libros, más ilustraciones, la mente absorbe menos. Otro aspecto terrible, la sensación de desprotección ante la posibilidad de que un error o una mala intención pueda terminar en un instante con la existencia misma. En una ocasión, el jefe de bomberos sugiere que es posible programar al sabueso para que ataque a cualquiera de ellos, porque tienen los datos genéticos de cada uno. Finalmente, el vacío existencial. Nuestras vidas se tornan vacías cuando no es posible tener propósitos, porque se diluyen los valores, porque no hay tiempo para pensar, para dialogar, para mirarnos, porque todo es vertiginoso y el tiempo se nos escapa en el afán de satisfacciones que duran muy poco. Una vida vacía está marcada por el acostumbramiento, el conformismo, el sinsentido y la apatía. Clarice dice en la obra, en las cafeterías la gente no habla de nada, hablan de automóviles, ropa, piscinas, y dicen que es estupendo, pero todos comentan lo mismo y nadie tiene una idea original. Una ilusión de libertad basada en el consumismo que nos devuelve solo insatisfacción. Mildred solo aspira a comprar otra pantalla gigante más, cuando su estar está ya saturado de pantallas. Amigos, el presente nos interpela en estos síntomas para que nos cuestionemos qué estamos haciendo hoy al respecto. ¿Cuál será nuestra responsabilidad en ese futuro? Gran parte de la construcción del mismo, lo sabemos, requiere del consenso mundial, pero eso no nos dispensa de actuar en aquellos espacios que nos competen. Este es nuestro presente, la universidad. Hemos accedido al conocimiento. En sentido amplio, asumimos una tarea que es la de transmitir saberes. Como Bradbury, somos conscientes del valor que portamos y de la gran responsabilidad que implica su defensa y su conservación, para que otros accedan al mismo derecho. Montag es para mí la voz de Bradbury que nos advierte: anoche estuve meditando sobre todo el queroseno que vertí durante los últimos 10 años, y los libros, y por primera vez me di cuenta de que había un hombre detrás de cada uno de ellos, un hombre que lo había creado, un hombre que empleó mucho tiempo en trasladarlo al papel. Quizá algún hombre necesitó toda una vida para reunir varios de sus pensamientos mientras contemplaba el mundo y la existencia. Y entonces me presenté yo y en 2 minutos, ¡zas!, todo liquidado. Muchas gracias por la atención. Vamos a la última imagen, para que no perdamos esto. Gracias. Muy bien, Noemí, muchísimas gracias. Muy lindo tu mensaje. Ahora le damos Gracias. la palabra a la profesora Miriam Neironi para que continúe con el segundo tópico. Adelante, Miriam. Bueno, muchas gracias. Qué desafío seguir después de Noemí. Excelente estuvo. Muy bien, yo voy a compartir pantalla para mi diapositiva. Ustedes me avisan si se ve. Pantalla. Bien, ¿sí? Sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Bueno,
En el segundo tópico que elaboramos para este encuentro, partimos de la respuesta de Bradbury, de la propuesta final que buscó para hacer una resistencia, digamos, a la destrucción masiva de libros y todo lo que eso conlleva. Entonces nos invitó a hacer un libro, a resistir a partir de la apropiación subjetiva de una obra para a la vez poder hacer una comunidad de lectura. Creo que esta alternativa, este recoveco, nos da también pistas para seguir haciendo un cambio en nuestro presente. Así como Noemí acaba de decir, la ciencia ficción siempre mirando qué podemos hacer hoy. Para no ser tristes, partes de esta triste destrucción invisible. Entonces, nosotros como bibliotecarios tenemos un rol fundamental en hacer que nuestro presente sea un presente de lectura. Tenemos que ser claros y firmes en la idea, una idea muy simple que nos compete a todos, de que una biblioteca cerrada o una biblioteca sin lectores, sin usuarios, sin movimiento, no está muy lejos de una quema de libros en términos del daño que le hace a la sociedad y a la cultura. Este ser un libro, este formar comunidad, que está representado acá en una nube de palabras que fuimos recorriendo en los debates de los foros, en este caso está formado por palabras potentes que fueron surgiendo en las producciones. Por ejemplo, fortalecer, proyectar, vivenciar, poner en discusión. Todo esto siempre con una fuerte presencia del bibliotecario. Así que comenzamos abriendo algunas preguntas para incorporarnos juntos a la reflexión en los foros. En este punto también me gustaría dejarles un principio sobre el que creo que es necesario sostener las ofertas de lecturas compartidas. Siempre hacer partícipe al otro, siempre recuperar de ese otro al que les estoy por hacer una oferta de lectura, este otro que es diferente, que es diverso, y también está atravesado por otras historias, por otras formas de ver el mundo, siempre va a tener algo para ofrecer. Es algo que en nuestras conversaciones previas también surgió, se habló mucho del respeto al otro, de los tiempos del otro, los gustos del otro, la voz, pero me parece que es muy importante no perderlo de vista en ese afán de promover la lectura. Porque cuando hicimos propuestas de cuáles serían buenas propuestas de promoción de lectura, siempre estaba como la parte que también es interesante, digamos, del disfraz, del juego, de la música, del espectáculo, que también son válidas, pero no olvidemos lo más importante que es poder vivenciar un encuentro de lectura. Bien, la primera consigna que teníamos en el foro era ¿qué libro serías? O sea, en esto de ser un libro, si estuviéramos en el hipotético caso de tener que salvaguardar un texto para que no se pierda, ¿qué libro seríamos? En breve les vamos a mostrar cómo quedó nuestra biblioteca armada a partir de los aportes de cada uno. La otra consigna estuvo vinculada a una perspectiva diferente de ser un libro, que es la experiencia de bibliotecas humanas. Que muchos de ustedes la deben conocer, un lugar y un momento en el que en vez de ir a consultar un libro, voy a consultar a una persona que cuenta su historia de vida. Entonces la pregunta orientadora era, ¿a quién propondrías para formar parte de esas bibliotecas? Las respuestas fueron muy variadas, desde personajes literarios e históricos hasta personas de nuestro entorno que nos marcaron a fuego. Por eso, desde esa vinculación personal con mi historia y lo que puedo sumar es que me incluyo en la construcción de esos diálogos de lectura. Observen que el libro es un disparador de otras conversaciones. En este caso, a partir de la idea que propone el autor de ser un libro. Fíjense cómo nuestro propósito también era que en el trabajo previo al webinar ustedes pudieran experimentar, formar parte por un breve tiempo de una comunidad de lectura. Cada uno haciendo los aportes de su historia de vida. Bien. Acá está.
algunos de los libros que forman la biblioteca en caso de que tengamos la situación de la obra, de que hay que memorizarlos para salvarlos de su pérdida. Bien, veamos brevemente esta biblioteca que armamos entre todos, veamos qué libros se resguardaron y por qué razones. Acá yo rescaté algunas de las frases del foro, ya las vamos a ver, pero sobre todo observemos la variedad. Hay distintos géneros, hay distintas épocas, algunos están muy vinculados con la literatura y otros con la filosofía, con la historia, con el humor. Quizás también podemos encontrar que esas clasificaciones tampoco son tan cerradas. Lo que une a esta selección es el vínculo que hizo cada lector con ellos, lo que los hizo priorizarlos. Es decir, no es solamente por una cuestión objetiva de la calidad del libro, sino también por el vínculo personal que uno pudo establecer con ese libro. A modo de ejemplo, Janina optó por la ternura, por la inocencia de Mi planta de naranja lima. Silvina optó por lo representativo de Mafalda. Mariela se animó a hacer un libro que pueda dar una frase justa y reflexiva en cualquiera de sus páginas. Y Natalia quiso recordar un libro que era muy especial para su hermana que ya no está. Observemos entonces cómo estas razones objetivas están en las elecciones, pero también están las apropiaciones de cada sujeto. Les dejo como aporte, para seguir pensando esto, una conferencia de Rosa Montero titulada Libros contra la muerte. La escritora presenta en ella tanto la escritura y la lectura como reafirmaciones de la vida, la lectura y la escritura como reafirmaciones de la esperanza, y plantea que crear lazos de escribir para otros que van a leer y resignificar, va creando como una gran cadena humana que en cierta forma trasciende la muerte. Por el chat les voy a dejar el link cuando termine la presentación, y si no, pueden escanear en la diapositiva el código QR para acceder a la conferencia de Rosa Montero. Ella lo dice con más elocuencia. Bien, me parece una idea muy potente en relación a por qué se eligieron las obras y cómo esto permite dar continuidad a la historia, a la forma de pensar, de sentir, lo importante que son en ese sentido los libros, sea la elección que se haya elegido, género, época, ficción, no ficción. Muy bien. También quiero hacer algunas observaciones sobre qué entendemos de leer, a partir del texto que también compartimos en el foro de Daniel Casani, Tras las líneas. Hemos avanzado considerablemente desde esa idea de pensar que leer era solamente descifrar o decodificar marcas gráficas. Pero todavía nos falta, nosotros también somos promotores de lectura y es interesante que podamos tener en cuenta estas perspectivas. Hay tres concepciones, dice Daniel Casani, sobre dónde radica el sentido. Hay una concepción lingüística que nos va a posicionar en que el significado se aloja en el escrito, por eso está con gris, el significado está en el escrito. Leer es recuperar el valor semántico de cada palabra, relacionarlo con las palabras anteriores y las palabras posteriores. Entonces, el significado, en esta concepción, el significado es único, es estable, es objetivo, es independiente de los lectores y de las condiciones de lectura. Eso sería la típica guía de pregunta donde yo encuentro en el texto, ¿sí? Una concepción lingüística de la lectura se enfocaría en preguntas que no tienen que ver conmigo, ni con cómo interpreto, ni cómo siento el texto, sino lo que el texto dice, porque el sentido desde esta concepción está en el texto. Luego tenemos una concepción psicolingüística, acá en la imagen no se ve bien, pero el gris está en la cabecita del sujeto, porque la psicolingüística hace más énfasis en los procesos cognitivos del sujeto que comprende. Esta es la idea de leer es comprender. Entonces, ¿qué procesos hace un sujeto cuando lee? Aporta conocimiento previo,
hace inferencias, formula hipótesis, busca verificarlas, busca reformularlas. Entonces, desde esta perspectiva, el significado es como un edificio que se construye con el texto. Pero fíjense que el sentido radica en el sujeto. Por último, la perspectiva sociocultural. Fíjense dónde está el sentido. En el contexto. Entonces, la sociocultural considera tanto el significado de las palabras como el conocimiento previo que aporta el lector. Ambos tienen un origen social. Entonces ya no hablamos de texto, sino que hablamos de discurso. Discurso, autor y lector tampoco van a ser elementos aislados. ¿Por qué? Porque cada comunidad, cada ámbito, cada institución usan el discurso de un modo particular, según su identidad, su historia y sus propósitos. Entonces, acá nos encontramos con que cada texto y con que cada situación de lectura es irrepetible y es propia. Desde esta perspectiva, la lectura es una práctica cultural, inserta en una comunidad particular. Posee una historia, una tradición, unos hábitos y unas prácticas comunicativas especiales. Me parece súper interesante esta idea porque proponer lecturas no es aplicar recetas. No lo que me funciona en un lado me va a funcionar en el otro. ¿Sí? Por eso tan importante el diálogo, el encuentro, la observación, la variedad, porque precisamente vamos a tener que generar situaciones, ¿sí? Y esas situaciones las vamos a poder generar en la medida en que conozcamos la realidad en la que hacemos esas interacciones. Entonces es prioritario al momento de pensar, de proyectar encuentros de lectura y la formación de comunidades lectoras. Fíjense lo importante de la palabra comunidad lectora, ¿sí? Es mucho involucramiento del otro. Estar muy atentos a mis interlocutores, conocer a los usuarios de mi biblioteca, escucharlos, ser un lector también, eso es algo importante para poder promover la lectura. Poder ofrecer diferentes libros y buscar transmitir un entusiasmo. Es muy difícil transmitir un entusiasmo que no se tiene. Por eso, para poder generar estos espacios, necesariamente hay que tener una pasión por la lectura. En este punto me gustaría traer otro de los textos que compartimos en el foro, que es la primera carta de Freire en Cartas a quien pretende enseñar. Si bien es un texto de la pedagogía, en este caso podemos pensar enseñar como mostrar, ¿sí? Comienza Freire planteando que quien pretende enseñar debe primero y siempre estudiar y prepararse para aprender. Y considera el estudiar como un quehacer crítico, creador y recreador. Él dice, el estudiar siempre implica el de leer el mundo, de leer la palabra y así leer la lectura del mundo hecha anteriormente. Así como el proyecto de bibliotecas humanas favorece la empatía, fíjense que en los foros lo que salió mucho fue los abuelos, los padres, la posibilidad de poder escuchar a personas luchadoras, fuertes, muchas mujeres. Entonces, un proyecto así favorecería poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, así como el proyecto de bibliotecas humanas favorece la empatía y la apertura a otras formas de ver el mundo, como bibliotecarios tenemos la oportunidad de evitar esa destrucción silenciosa de la lectura de libros y sostener un lazo humano de lectores. Muchas gracias. Muy bien, profesora Miriam, muy interesante su aporte y este recorrido por lo que significa la persona como libro y también como resguardo de la memoria. Muy interesante el análisis. Me gustaría recordarles a quienes nos están acompañando que pueden hacer comentarios sobre las exposiciones que se están presentando
pueden hacer preguntas a nuestros oradores y bueno, también pueden ir compartiendo sus ideas. Bueno, me toca a mí continuar con las presentaciones, así que denme un momentito que les voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no es cierto? Sí, se ve. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, el tercer foro, puntualmente el que me tocó trabajar a mí, estaba relacionado con un mensaje que se manifiesta en el libro, que es el libro como arma cargada. Y consistía en reflexionar sobre lo que efectivamente es la destrucción de los libros y de las bibliotecas. Por lo tanto, lo que hicimos fue analizar el fenómeno de la biblioclastía en relación con lo que se manifiesta en la obra y en lo que son los sucesos que se han dado en la vida real. Entonces, el primer disparador de este tercer foro es una conversación que se da entre el capitán de los bomberos, Betty, y Montag, donde el capitán de los bomberos le dice a nuestro protagonista que un libro en manos de un vecino es un arma cargada. Quémalo, saca la bala del arma, abre la mente del hombre. ¿Se sabe quién puede ser el blanco de un hombre leído? Dado que la obra deja establecido que el tener libros y leerlos era un acto peligroso, nos abocamos a reflexionar sobre por qué se le teme a los lectores y cuáles son los peligros que encierra el acto de leer. Para ello revisamos dos videos, uno llamado La lectura como acto de poder, de Alberto Mangel, y Leer es resistir, de Benito Taibo. Entonces, deducimos que quienes no quieren que haya lectores son aquellos que ven en este acto la posibilidad de otorgar a una persona la oportunidad de pensar por sí mismo, ¿sí? Y de ser capaz de cuestionar aquello que se le impone como una verdad o a veces como la única verdad. Esto ha sido frecuente, por ejemplo, en los gobiernos totalitarios, ¿sí? Pensemos un poco en lo que ha pasado en Argentina, en lo que ha pasado en otros países latinoamericanos que de forma continua se han visto sometidos a estos gobiernos autoritarios, donde la única verdad la tenía justamente quien ejercía el poder. Entonces, mensajes como leer es aburrido, leer es una práctica elitista, el no enseñar a leer o incluso que solo los intelectuales leen, son discursos que las personas que intentan dominarnos manejan para evitar ese acto. Y vaya si la lectura es poderosa, porque incluso cuando uno practica la relectura de libros, está dándole otro significado a un texto que ya tuvo en sus manos. Y ahí, por ejemplo, lo que Borges decía, metamorfoseando el discurso de Heráclito, el filósofo tenía un dicho que decía más o menos así: nadie se somete dos veces en el mismo río, ¿sí? Y hacía referencia a la corriente de agua que siempre sigue su camino y fluye. Y Borges, por otra parte, decía que nadie se mete dos veces en el mismo libro. Fíjense lo fuerte que es este mensaje. Bien, lo siguiente que quiero que observemos es esa afirmación que se ve en la diapositiva y en la que se dice que el 60% de los desastres bibliográficos en el mundo han sido intencionales. No eran bárbaros, ignorantes o gente inculta los mayores quemadores de libros, sino intelectuales que han estado detrás de grandes dictaduras. Observemos entonces que, por ejemplo, para los dictadores, una multitud analfabeta es más fácil de gobernar. Dado que el arte de leer no puede desaprenderse una vez que se ha adquirido, el segundo mejor recurso es limitar su alcance. Por consiguiente,
Los libros, más que cualquier otra creación humana, han sido la perdición de las dictaduras, ¿sí? El poder absoluto necesita que todas las lecturas sean la lectura oficial. En lugar de bibliotecas completas, de diversas opiniones, la única palabra que cuenta es la del gobernante. Nosotros en la obra de Bradbury no vemos quién está ejerciendo ese poder, pero por intermedio de los bomberos que queman libros podemos ver esa manifestación que busca cohibir no solo la libertad de las personas para pensar, sino también la destrucción de las obras que otorgan ese poder de pensar por sí mismos. Visto así, la biblioclastía, que es un concepto que no está reconocido por la Real Academia Española, pero que sí es un concepto que en nuestra jerga, en nuestra disciplina, es común. Tendría, creo yo, un alcance más amplio que el concepto que anteriormente les mencionaba, porque podríamos decir que se refiere a las conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, a la desvalorización o invisibilización de recursos de información, de los espacios físicos donde se alojan y circulan, y que atentan contra las personas que se relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos, así como las conductas, las prácticas, procedimientos, dispositivos y políticos que vulneran los derechos asociados a la información y al conocimiento. Esta definición es de autoría de Mela Bosch, concepto que se dio a conocer en una investigación del CONICET. Y fíjense que también en ese concepto podemos interpretar lo que es un papel clave de la biblioteca, que es el garantizar el derecho de acceso a la información como derecho humano, ¿sí? Fíjense la importancia que tenemos en la sociedad para garantizar que eso se logre. Bien. Ahora, la biblioclastía, según Humberto Eco, se puede manifestar en tres tipos. Y este aporte en el foro, que fue por Eugenio Torres, y que seguramente luego lo va a explicar detenidamente, mencionaba tres tipos de destrucciones de estos centros culturales. Una biblioclastía fundamentalista, una biblioclastía por incuria y una biblioclastía por interés. Así que seguramente Eugenio, después de mi discurso, les va a contar en qué consiste cada una de ellas. Pero ahora, ¿qué pasa con las bibliotecas y con los bibliotecarios? Digo, porque la censura puede ejercerse, por ejemplo, cuando hacemos el proceso de desarrollo de colecciones. Fíjense que nosotros a veces, inintencionalmente o a veces con intención, podemos caer en ese error. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar la colección y de ejecutarse la selección, porque es un proceso que conlleva una carga ideológica, acorde a las políticas de la institución en un determinado momento, uno puede omitir o considerar qué se debe leer o qué es interesante para un lector. Ojo con eso, ahí un llamado de atención. Bien, cuando se clasifica y cuando se indiza, analizamos el discurso de un texto y le otorgamos un código o un término identificatorio que le dará un destino en el estante y en el catálogo. Estamos realizando entonces otra vez una actividad subjetiva, y es una actividad que hará que un lector encuentre o no un libro buscado, ¿sí? Y ni hablar del proceso de expurgo, en el que a veces en el intento por mejorar la forma de nuestra colección, producimos el efecto contrario. En este sentido, por ahí creo que es uno de los errores que más habitualmente cometemos al momento de realizar un expurgo, porque nos olvidamos que esto es un trabajo que se realiza de manera interdisciplinaria y que un libro que sea viejo no significa que no sirva, y tampoco debe ser garantía de destrucción de esa obra. Entonces, ahí a veces cometemos ese pecado y también contribuimos a lo que se conoce como biblioclastía. Bien, respecto a lo que fue la historia argentina, todos sabemos lo que fue ese periodo negro de la dictadura militar, la última, en el que tantas personas perdieron la vida y en el que además se violaron derechos y donde se persiguió a la cultura. Entonces,
el gobierno autoritario basó todas sus acciones justamente en la teoría de que existen culturas legítimas, verdaderas, y culturas ilegítimas, falsas. Y es el Estado el encargado de salvaguardar la buena fe de aquellos indefensos que son atacados por la amoralidad y la subversión, un discurso que se manejaba en el último golpe de Estado. Entonces, los dictadores percibían a la cultura como un campo de penetración ideológico y en ese proceso, por ejemplo, uno de los tantos ejemplos, en la literatura infantil se produjo la censura de autores como Elsa Bornemann o Laura de Betach por el contenido supuesto que tenían obras como por ejemplo La Torre de Cubos. Bien, por otra parte, la Operación Claridad estableció pautas para llevar a cabo la represión cultural y educativa. La censura de libros estaba enmascarada en realidad en un sistema clasificatorio que determinaba cuál libro era marxista o subversivo y debía ser retirado de las bibliotecas para proteger a los jóvenes de esa amenaza. Fíjense el nivel de inteligencia que tenían también las personas, o no inteligencia, para llevar adelante esas decisiones. Bien, dada la ambigüedad que tenían estas listas de libros prohibidos, otra práctica que surgió fue lo que se conoció como autocensura, por la cual las personas quemaban u ocultaban sus bibliotecas personales. De esto hay muchísimos antecedentes en Argentina, y si uno por ahí quiere tener una lectura profunda, les recomiendo el texto de la Biblioteca Roja, que relata un suceso de lo que pasó en la provincia de Córdoba. Bien, este comentario a modo de anécdota de una cuestión que nos afectó de muy cerca como argentinos. Bien, y como reflexión a lo que es este pequeño foro, y para no extenderme más, quería retomar esta frase de Fernando Báez, quien dice que los represores y los fascistas temen las bibliotecas porque son trincheras de la memoria, y la memoria es la base de la lucha por la equidad y la democracia. Las élites sienten pánico ante las alternativas que suponen las bibliotecas como centro de formación popular. Bien, hasta ahí mi presentación. Muchas gracias. Y procedo entonces a dar la voz a Eugenio Torres. Adelante, Eugenio. Hola, ¿cómo están? Antes que nada, gracias por permitirme participar, y gracias a los profesores por sus presentaciones. Tengo que ser honesto con respecto a mi presentación. No es lo que tenía planeado. Sinceramente, Fahrenheit es un libro que yo leí muchas veces y cuento con muchas conclusiones, ideas, referencias, pero la verdad es que son años raros, son años complicados para todos, y me tocó leer Fahrenheit nuevamente desde un punto de vista de bibliotecario o futuro bibliotecario, desde un punto de vista de pandemia, desde un punto de vista electoral, ¿no? Porque cuando estaba escribiendo esto, estábamos en medio de las elecciones. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes en realidad es lo que estaba pensando yo en el momento de escribir este trabajo. Aparte, también teniendo en cuenta que estaban las presentaciones de los profesores, ¿qué puedo decir yo de bibliocastía que no haya dicho el profesor Cabral? Mucho mejor de lo que yo podría expresarlo con más conocimientos. Tengo que dar una anécdota personal, que es que un día yo le mandé un mail al profesor Cabral diciéndole: profesor, me llegó una invitación a una charla de Roger Chartier en un par de semanas. Y el profesor Cabral me contesta: sí, yo el martes me reúno con él. Entonces es como, ¿qué puedo llegar a decir sobre el tema que el profesor no lo haya expresado mejor que yo? Pero bueno, voy a compartir un humilde PowerPoint. Ahí lo ven bien. Por suerte la profesora Noemí ya se refirió a esto, entonces estoy hablando sobre seguro.
Los libros son mundos donde nos resguardamos y nos reencontramos, y donde descubrimos muchas cosas, pero sobre todo nos enfrenta a nuestra esencia. Acá empiezo a sonar a Michel Petit, en absoluto es mi idea. Eso es porque el punto fundamental de la lectura es la interpelación. Perdón, comparto pantalla nuevamente. Ahora sí. Despertar pensamientos y sentimientos a partir de la lectura del propio lector, que media e interpela. Un lector que, al leer una obra, se va interpelado por sus propios valores, los cuales al mismo tiempo cargan a la interpretación de esta. Pero, ¿cómo nos interpelan esos sentimientos y pensamientos en nuestro quehacer cotidiano como bibliotecarios o como futuros bibliotecarios? ¿Cuánto pesan los contextos institucionales en nuestro accionar profesional? Y sobre todo, ¿cuánto impactan sobre nuestro accionar frente a las desigualdades en el espacio de la biblioteca? Muchas veces las instituciones públicas funcionan como una duplicación de la estructura propia de nuestras sociedades, estructura que genera incluidos y excluidos, personas que participan y personas que no son consideradas o para las cuales no están dadas las condiciones para que su participación sea posible. Pero las bibliotecas, como espacios donde se produce la interacción social, la convivencia y la confrontación de sentidos entre distintas personas, son precisamente los ámbitos donde la cultura se convierte en un ámbito facilitador de experiencias de libertad, capaces de ensanchar las condiciones de ciudadanía de las personas, en su diversidad y con sus derechos. No hay duda de que las bibliotecas son pequeños universos en los que muchas veces se reproducen a escala miniaturizada las prácticas sociales y culturales de las sociedades a las que pertenecen. Nos referimos a cosas como estas: voces que se escuchan más fuerte que otras voces, narrativas hegemónicas que aplastan otras narrativas no dominantes, historias que se cuentan y otras que se dejan de lado, y también la duplicación de la estructura propia de nuestras sociedades occidentales, estructura que genera inclusión y exclusión, personas que participan y personas que no son consideradas, o para las cuales no están dadas las condiciones para que su participación sea posible. El carácter inclusivo de la cultura trasciende las medidas que garantizan el acceso físico a los diferentes espacios, entornos, bienes, productos y servicios en los que se manifiesta, e implica el reconocimiento y la asunción de la diversidad, así como la materialización del derecho de todas las personas, independientemente de su condición, a participar activamente en el ámbito de la cultura en condiciones de igualdad. Para que las bibliotecas sean verdaderos espacios públicos o incluyentes y no perpetúen las desigualdades de las sociedades a las cuales pertenecen, deben volverse espacios para todas las personas, más allá de sus condiciones particulares. La accesibilidad es la herramienta para lograr esta inclusión. ¿Cómo definimos la accesibilidad? La accesibilidad es el grado en que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Pero, y es en este punto donde yo encontré realmente el concepto que estaba buscando dentro de la lectura. Es importante aceptar que son los entornos y los contextos los que discapacitan, o mejor dicho, imposibilitan, al no reunir las condiciones que se requieren para que todas las personas actúen en ellos. Por eso decimos que la discapacidad es relacional, se encuentra en la relación, porque aparecen en el contacto. La discapacidad no es un estatuto fijo. Es una condición relacional, un producto social dinámico resultante de tres grupos de factores: los individuales, los contextuales y los vinculares. La discapacidad no es cuestión de enfermedades ni injusticias, aunque a menudo las incluye. Solo se evidencia cuando se activan los mecanismos y factores que las producen. La mera existencia de la limitación funcional, aunque sea minoritaria, no alcanza para producir una discapacidad si no existe un mecanismo social que la sancione como minusválida. Comprendamos que la discapacitación o la valoración social son procesos que no dependen de una sola persona, de un solo acto, sino que están incluidas dentro del imaginario social, sostenidas por mecanismos analizables, desarticulables y potencialmente modificables.
Estos mecanismos son operados o ejercidos por una instancia de poder dentro del marco social, ya sean la familia, la escuela o las instituciones médicas. En la actualidad, podemos comprender que las personas no deben ser objetivadas ni comparadas con un modelo idealizado, sino que deben ser reconocidas, simplemente como sujetos distintos a otros, porque la verdad es que todos somos diferentes. Si nos situamos en la diversidad como horizonte, no se pone el acento en una supuesta falta, sino que se reconoce más bien una singularidad. Se trata de poner el foco en el desarrollo de las potencias de cada cual, en lo cual la persona es, quiere y puede. Entender el mundo desde un paradigma social centrado en la diversidad, la discapacidad, por ejemplo, nunca sería vista como una condición en sí misma de la persona, sino como una relación entre persona y ese contexto. Entender la concepción relacional es un factor indispensable para poder llevar adelante nuestra profesión de una manera correcta. La prioridad no es el libro, la conservación, el CDD, el CDU, Málaga, Niche, el imaginario colectivo. La importancia radica en la comunidad, en los usuarios, en las personas. Las bibliotecas son las personas. Si entendemos que lo relacional afecta a cada ser humano, podremos pensar la accesibilidad como un termómetro y regulador real que nos indicará a quiénes se está considerando y a quiénes no, y de qué forma en nuestras bibliotecas, museos y espacios públicos. La accesibilidad es una dimensión más de la inclusión, que implica antes que nada identificar y actuar para revertir situaciones y formas de organización y distribución social, que suponen injusticias y desigualdades entre las personas. Al trabajar con la accesibilidad, debemos asumir la responsabilidad de adoptar un enfoque de derechos, si queremos alcanzar una cultura inclusiva. Y dado que la cultura es el lugar donde nos producimos y nos definimos como sujetos y sociedad, es importante reflexionar y accionar considerando varios fenómenos sociales. La accesibilidad como parte de una cultura inclusiva implica abordar la pobreza y las distintas desigualdades en las condiciones de vida, adoptar un enfoque de género y el respeto por todas las identidades, trabajar sobre las estigmatizaciones vinculadas a la salud mental, reconocer la subjetividad y unicidad de cada persona, así como las corporalidades diversas. Revertir las omisiones y la exclusión de otras formas de saberes que no sean académicos, detectar y denunciar las distintas formas de discriminación y violencia visibles e invisibles que puede sufrir cualquier persona, como una familia migrante o una persona mayor, deconstruir los estereotipos e imaginarios sociales que perpetuamos en la escuela, en la familia o en las mismas instituciones a donde pertenecemos, señalar los mandatos de la cultura masiva que los medios de comunicación establecen y reproducen y que consumimos sin ningún cuestionamiento en absoluto. Trabajar con la accesibilidad implica incorporar un enfoque de derechos. En primer lugar, y como estaba mencionando el profesor Cabral, es importante recordar que el derecho a la cultura es ante todo un derecho humano, indiscutible desde que se creó la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 27 en 1948. A veces son necesarias convenciones o leyes específicas que promueven, refuerzan y garantizan el ejercicio de sus derechos vinculados al reconocimiento y respeto de sus identidades y diversidades, al trato digno y a su participación plena. Para ello es importante que conozcamos que existen tratados o normativas. Algunas de estas son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley 26.378, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 27.360, la Ley 26.743 de Identidad de Género, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Ley 23.302, y la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es la Ley 26.061. En la inclusión, por otra parte, no es la persona la que tiene que hacer el esfuerzo, sino el contexto al que se adapta y cambia para poder incluir a todas las personas. La inclusión acepta el escenario de diversidad colectiva y entiende que la desigualdad es, en realidad, la condición resultante de la relación entre la persona y su contexto. Entonces, si el contexto y sus reglas cambian, las limitaciones y desigualdades creadas por el propio sistema sobre la persona tienden a desaparecer. A la pregunta,
¿Qué podemos hacer por la inclusión? La respuesta: ser abiertos para modificar nuestras propuestas en función de alojar la diversidad. Acá es donde tanta charla sobre la biblioteca del futuro, el bibliotecario del futuro, la democratización de la información, acá es donde yo empecé a encontrar un hilo conductor en todo esto. Esta es la verdadera clave de nuestra profesión: la apertura, la empatía y el entendimiento que la democratización y acceso a la información no nacen de una legislación, aunque éstas están o deberían estar en la base de toda política de accesibilidad, sino desde el entendimiento de que en la diversidad reside la comunidad. Ahora bien, la empatía solo es posible desde el conocimiento. Se empatiza, como claramente lo señala Rancière, el filósofo argelino, desde el momento en que el lector político reconoce una situación planteada en un texto, pero también en el contexto, y se reconoce al mismo tiempo crítico y culpable de la situación. El pasaje entre ambas dimensiones de lector a lector político se da por la interpelación que texto y o contexto producen en el lector y o actor. Sencilla, inusitada e ingenuamente se despiertan pensamientos, sentimientos e interpretaciones nuevos que emancipan al lector, autor o bibliotecario y abren nuevos horizontes asentados o respaldados por el poder, entendido en términos Foucaultianos, es decir, aquel poder que crea, produce e inaugura subjetividades apoyadas en relaciones. De esa interacción entre individuos generada por vínculos emerge la propia relación, una relación nueva, positiva, empática con el otro o con los otros, y también subversiva. Nos volvemos críticos del sistema como cuando leemos un texto. Como lo remarca Rancière en su libro El espectador emancipado, donde explica que los problemas o situaciones planteados en los textos no son ajenos a nosotros. Estos nos pertenecen, y que en este sentido podemos considerar que leemos estos textos con ojos políticos. Claramente los ojos políticos no quiere decir partidarios. Esa lectura provoca cierta afirmación simultánea de contrarios, la culpabilidad mediante la complicidad y la crítica, ser crítico y cómplice al mismo tiempo. A modo de cierre, durante la lectura del libro y mientras realizaba las entradas en el foro, sentía que había una relación, una conclusión o por lo menos un concepto que se insinuaba permanentemente. Me centré en tres grandes pensadores de nuestro tiempo: Humberto Eco, Rancière y Foucault. A esto me refería. Es imposible fallar con estas referencias, pero la idea de mi presentación no era estar citando gente mucho más inteligente que yo, sino tratar de extrapolar una conclusión que nos sirva a nosotros como bibliotecarios. Fui y volví y rescaté de Foucault: el poder es relacional. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la relación de poder entre el bibliotecario y el usuario fluye en función de las concepciones institucionales? Tenía que haber algo más claro y práctico que nos sea útil en nuestras tareas. El poder es relacional, pero la palabra clave no es poder, la palabra clave es relacional. Y se hizo evidente que esa relación es la base para comprender la diversidad. Tenemos que entender la importancia de incorporar en nuestro trabajo un enfoque de derechos con la diversidad como horizonte, y la meta colectiva de contribuir a generar una cultura plenamente inclusiva. Esta meta es imposible de alcanzar si no nos ocupamos de revisar las construcciones, las acciones y las situaciones que nos rodean, o que protagonizamos, así como las palabras que utilizamos. Queremos creer y defender que el espacio de lo público tiene que ser un espacio democrático de verdadera construcción ciudadana, en la cual participe todo el espectro de la ciudadanía. Pero también debemos sincerarnos y reconocer que es allí donde la inequidad y las condiciones de desigualdad emergen más fuertemente y nos hacen enfrentar las contradicciones de nuestros ideales abstractos con las realidades más obvias, en su mayoría sostenidas con amplísima aceptación colectiva. Insisto, perdón si me derivé un poco del tema, pero preferí mencionar qué era lo que estaba viviendo en ese momento más que hablar de Fahrenheit puntualmente y sobre cómo el autor estaba indignado por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y bueno, es como una presentación un poco más personal.
Muy bien, Eugenio, muchísimas gracias por tu aporte y también por animarte a estar compartiendo tu visión con nosotros. Muy original tu presentación y muy interesante. Así que, bueno, si las profesoras quieren agregar un comentario, más adelante voy a retomar una pregunta que hicieron en el chat que está destinada a vos, pero bueno, lo vamos a dejar para el final de las exposiciones. Bueno, entonces le damos la palabra ahora a Débora Vilán. Adelante, Débora. Buenas tardes a todos. Gracias a los profesores por esta invitación. Ya les dije que es todo un desafío para mí hablar en público. Así que bueno, espero que sea de su agrado. Voy a ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve? Sí. ¿Lo ven? Sí. Sí, Débora, se ve bien. Gracias. Bueno, en esta presentación voy a tratar de relacionar el tema que hoy nos tiene a todos convocados aquí, que es la biblioclastía, plasmado y analizado desde el libro de Fahrenheit 451. Bueno, para comenzar, después más adelante les voy a decir por qué le puse como subtítulo persecución intelectual, para que comprendan por qué fue esto, ¿no es cierto? Bueno, voy a empezar con lo siguiente, sobre la destrucción de los libros, que pueden ser de dos clases: natural, por fenómenos naturales, puede ser por humedad, por insectos, por algún incendio, pero no intencional. Y después tenemos los otros que son provocados intencionalmente por el hombre, como los incendios, ya sean por ignorancia, por fanatismo, que normalmente son vistos en las guerras, en revoluciones, en todos esos hechos que todos conocemos, y bueno, y es de lo que hoy vamos a hablar. Como sabemos, al hablar de biblioclastía hablamos de la destrucción de los libros y de todo lo que es relacionado con ello, de forma sistemática, de forma violenta. Es un intento por aniquilar el pensamiento, la memoria de un grupo, de una sociedad, de un país, que constituye una amenaza por alguien que se cree superior. Me parecía importante también, como Gonzalo lo remarcó, si bien no tenemos una definición avalada por la Real Academia, encontré en una ponencia una definición, se podría decir, que hace referencia a las conductas, a las prácticas, ¿no es cierto?, que conducen a la destrucción, la desvalorización de estos espacios, que alojan también a los recursos de información, es donde circulan también, y también hace referencia a las personas que están vinculadas a ella, ¿no? Porque no es solo el libro en sí, sino es todo el entorno, el edificio, las personas, sean bibliotecarios, sean escritores, sean intelectuales. Es un concepto más abierto. Y es la forma de que se vulneran estos derechos que están asociados a la información y al conocimiento. ¿Cuál es el impacto de esta destrucción? Son varios. ¿Sí? Tenemos sobre los recursos, que serían sobre los libros, sobre los edificios, bibliotecas, por ejemplo, sobre los actores intervinientes, que son estas personas que están vinculadas de una u otra manera a los entornos estos de los libros, bibliotecarios, como dije, intelectuales, escritores, y sobre la sociedad, que creo que es la que más dañada sale. ¿Por qué? Porque es la que más se ve afectada, se produce un empobrecimiento de todo lo que tiene que ver con los libros, de la llegada a esa cultura, que es un derecho también, y se va perdiendo, y esto hace que sea más difícil acceder a ella. Bueno. También tomé algunos fragmentos que me parecían que hacían referencia a esto. Hay dos fragmentos
Hay un montón en realidad, pero bueno, uno no puede poner todo del libro, entonces seleccioné uno que es cuando Montan se pone a pensar, reflexiona, ¿no? De todo lo que él hacía y él piensa cuánto he destruido, siendo que quizás muchas personas o una persona necesitó parte de su vida o toda su vida en reunir en un libro todo y en segundos lo destruye, ¿no? Destruye esa cultura tan rica que era. Y en otro, donde Faber y Montan están conversando y Faber le dice a Montan que la sociedad se está destruyendo, esto de que se pierde, ¿no es cierto?, el hablar con el otro, de relacionarse, de preguntarle al menos qué le pasa, se nota esa falta de relación con los hijos también. Eso es algo que se ve a lo largo de todo el libro, no solamente en una parte, ¿no? Siempre estos actos de destrucción han estado relacionados con los cambios políticos, sociales, vienen acompañados de guerras, revoluciones, conquistas, dictaduras, ya que pretenden imponer su poder autoritario por encima de los demás y atacan la cultura, ya que la cultura es la mejor manera de dominio, en especial la literatura y todo lo que se relaciona con ella. ¿Por qué? Porque a partir de la lectura construimos nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, vamos tomando diferentes puntos de vista y a partir de ello aprendemos a ser críticos, nos vamos construyendo a nosotros mismos. Es por esto que les temen a los lectores, una persona que lee y que aprende a ser crítico, que forma su propia opinión de las diferentes circunstancias que lo atraviesan, es difícil de manipular. Y ello nos da el poder y nos libera de aquellos que pretenden imponer su supremacía o su poder. Es acá cuando comienza la persecución intelectual, que hago referencia en el título de mi presentación. En un foro nos preguntaron sobre otro término para este tema y yo propuse este. Me pareció que esta destrucción se trata de eso, de callar voces, de perseguir a quienes pueden interferir en los planes, digamos literatura, digamos personas, digamos lugares, a todo aquello que sea visto como una amenaza. Es perseguir y destruir para dar un nuevo comienzo a algo que solo es de interés de quien lleva a cabo esto y así imponerse frente a una sociedad. Esta destrucción se da porque realmente el libro y la educación es un arma poderosa, un objeto que puede cambiar la sociedad y el pensamiento de una sociedad. La persona que cuestiona es porque piensa, y eso no está bien visto por estos regímenes y por ello son perseguidos. Relacionado con nuestro país, podemos hacer referencia a la dictadura, por ejemplo, de 1976, en la que se prohibieron literaturas de distintos autores, canciones, cantantes, que eran perseguidos, así también como estudiantes. ¿Por qué? Porque se imponían a este régimen. Hasta cierta literatura infantil fue censurada por considerarse que tenía exceso de imaginación y porque podía alterar el orden social y político. Bueno, para cerrar, les quiero dejar una pequeña reflexión que compartí en el foro, y me parece que encierra un poco todo esto y el valor que nosotros como futuros bibliotecarios debemos transmitir, y dice así: una persona que no lee, perdón, voy a achicar esto porque no veo. Una persona que no lee, que no adquiere conocimientos, es como un libro en blanco que lo irá escribiendo quien pretende poseer ese libro y llenar esas páginas con líneas que le sirvan para su propósito, y de esta manera controlar sus pensamientos y sus decisiones, que al fin y al cabo no serán las suyas. Bueno, hasta aquí mi presentación, espero que les haya gustado, que se haya entendido lo que quise compartir con ustedes. Felicitaciones, Débora. Muchas gracias. Justo cuando empezaste a hablar de los estudiantes y de la censura, recordé que hoy precisamente se recuerda el Día del Derecho del Estudiante Secundario por la Noche de los Lápices, así que no viene a relación precisamente con lo que venías exponiendo.
Muchas gracias. No, gracias a ti. No salí de la pantalla, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien, Débora. Muchísimas gracias por tu participación. Muy interesante también la presentación que realizaste. Y bueno, tenés algunos comentarios que fueron enriqueciendo tu ponencia. Débora te felicita y así también el resto de los participantes. Bueno, ha llegado el momento de darle la palabra a Daniela Kloster. Adelante, Daniela, el público es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo no hice presentación porque realmente tengo poco tiempo, pero hice como una relación de 3 tópicos que me parecieron súper interesantes y cómo entendí yo la bibliocastía, más que nada en estos tiempos modernos. El otro tópico que relacioné es la importancia de la lectura, cómo nos hace a nosotros los individuos importantes en la protección de los centros. Es decir, como todos sabemos, la bibliocastía como fenómeno atravesó la historia humana ya casi desde el comienzo de la escritura. Es decir, no solo afectó al libro como objeto, sino a los creadores, a los responsables de su custodia y a los centros que los protegen y los resguardan. Es decir, es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Afganistán, donde se tiene miedo de que se destruyan las bibliotecas. Es más, ya algunas han sido arrasadas y destruidas. La IFLA hizo un pedido a las autoridades de Afganistán para que se protejan las bibliotecas, las colecciones privadas también, pero creo que no se está haciendo posible. Es decir, hay estudiantes de la facultad que han quemado todos sus pruebas de que asistían a la facultad por miedo a que los maten. Es decir, en ese caso, la bibliocastía siempre es ataque de los gobiernos que tratan de ocultar cosas, porque son la expresión de ideas políticas, las bibliotecas, de ideas religiosas, sociales, científicas, y que personas poderosas quieren destruir y borrar. Como bien dice George Orwell en su libro 1984, el pasado fue borrado, lo borrado olvidado, y la mentira se convirtió en verdad. Es decir, todo eso se quiere hacer desaparecer, y la destrucción de libros siempre opera como un programa de intimidación y confusión a la sociedad civil, y los efectos que siempre produce son el miedo y el pesimismo, porque se pierde el acceso a la libertad y a la verdad, digamos. Y aparte, no sé, les prohíbe a la gente desarrollarse como personas, porque es uno de los derechos, el acceso a la información. También, contrario a todo lo que se cree con el tema de la desaparición del libro físico a causa de las tecnologías, ese no es uno de los importantes desafíos, ya que las tecnologías y los avances no son un medio de conservación seguro, porque muchos son efímeros, muchas tecnologías son como efímeras. Si bien es importante, es decir, es más seguro el tema de las bibliotecas. Los desafíos tecnológicos no son los más importantes a los que se enfrentan las bibliotecas y los archivos, también, sino los retos que son su financiación y el lugar que ocupan en la sociedad. Es como yo comenté en el foro del grupo de lectura, hasta que los gobiernos no se den cuenta de lo importante que son las bibliotecas para las comunidades, para sus ciudadanos, muchas bibliotecas pequeñas pueden desaparecer, porque a veces es muy difícil mantenerse, más que nada en los lugares vulnerables, por ejemplo, los países pobres de América Latina o de África, que no tienen muchos subsidios. Entonces tendrían que ser protegidas por leyes dictadas por los gobiernos para que se pueda hacer más fácil la lucha, digamos, para que todos lleguen al acceso todas las personas tengan acceso a la lectura. Otra cosa que yo quiero hacer hincapié es la importancia de nosotros los individuos en la protección sobre los trabajos de los grandes escritores, y para que esto sobreviva.
Nosotros somos encargados de preservar el conocimiento. Los bibliotecarios tienen el desafío de dejar encendido el fuego de la memoria. Por ejemplo, lo mismo ocurrió con Montand cuando él decidió cambiar su situación, porque él se daba cuenta de que estaba metido adentro de un agujero. En su conversación con Mildred, le dice que quizá leyendo por día 1 o 2 libros podía salir de ahí. Su vida estaba vacía. Él decía que tenía todo lo necesario para ser feliz, pero sin embargo no podía, no llegaba porque faltaba algo, y se daba cuenta de que mirando alrededor no había más libros. Todos los libros los había ayudado a quemar él en 10 o 12 años. Y luego de asesinar a su jefe, que era, según ellos, el principal enemigo de la verdad y la libertad, se da cuenta de que no va a volver a quemar nunca más libros y que tiene que hacer algo para rescatar, es decir, para volver a empezar luego del final, luego de la explosión de las bombas, donde no iba a quedar nada. Su aporte tenía que volver para volver a construir algo nuevo. De manera de que se podía, estoy muy nerviosa, cuidar y proteger, no solo de los hongos, del moho y todo eso, sino que de los diferentes tipos de llamas. Él dice que el mundo está lleno de llamas y de todos los tipos y tamaños. Creo que con esa frase no se refiere solamente a las llamas del fuego, sino a los diferentes ataques que pueden recibir los libros. Por ejemplo, no todo es ataque o no todo es destrucción. Puede haber un caso contrario. Por ejemplo, hay casos contrarios como cuando Franz Kafka decide destruir toda su obra, y Max Brod, desobedece su voluntad. De ahí yo destaco la importancia justamente de nosotros, los individuos, los bibliotecarios más que nada, que tenemos que seguir peleando día a día para tratar de hacer llegar a las personas. Debemos conservar los conocimientos que creemos importantes y los que se puedan necesitar en un futuro. Y tenemos que destacar lo importante que es leer. Como dice Mangel, leer es un acto de poder, porque leer sirve para volvernos más racionales públicamente, ayuda a volvernos más juiciosos, logra la proyección de un futuro y una manera de entrar en relación con los otros. De ahí de que la empatía, que es algo, como decía Gonzalo, es importante en estas épocas. Conocer lo que le sucede a los otros desde su interior, tocar su misterio humano. Con la lectura podemos prestar atención a los matices, a las singularidades de cada persona. Es como si lo escucháramos. Si conocemos al otro desde su interior, desde su verdad, ya no podremos serle indiferente. Nosotros nos podremos meter en su piel, en sus pensamientos, sin tener miedo de que la otra persona se proyecte desde su interioridad en nosotros. Leer nos hace empáticos con respecto a los demás, y aún a pesar de vivir situaciones diferentes y en contextos diferentes. No sé si, disculpen, estoy bastante nerviosa, pero bueno, eso fue mi relación que hice entre los 3 tópicos que me parecieron interesantes del encuentro de lectura. Gracias. Muy bien, Daniela, excelente tu reflexión. La verdad que el mensaje que intentaste transmitir se entendió a la perfección. Así que, bueno, te agradecemos que te hayas animado a estar conversando con nosotros, porque esto también debe entenderse como un espacio de diálogo y justamente para que cada uno tenga la libertad de compartir qué fue lo que sintió en este encuentro de lectura que fuimos organizando. Así que tu participación ha sido excelente. Bueno, nos queda entonces Leticia Calderón, que va a ser la última oradora de esta primera intervención. Así que adelante. Bien, muchas gracias. Buenas noches. Yo les voy a compartir una pantalla, si me dejan, por favor. Disculpen el perrito. Bien. Ay, estoy en la última. Perdón.
Bueno, costó, pero ahí está. Bien, yo simplemente, bueno, primero que me encantó leer Fahrenheit 451. Yo, como saben mis profesores, no soy de mucho de la ciencia ficción, pero la verdad que me gustó mucho esta propuesta y por eso me sumé. Y bueno, simplemente les vengo a compartir una mirada desde la filosofía. Tengo que decir que la lectura de Fahrenheit 451 llegó a mí en primer momento por una clase de filosofía con chicos de sexto año del secundario, cuando hablábamos de la obra Utopía de Tomás Moro y de la utopía de una sociedad mejor en la cual vivir, ¿sí? Fahrenheit se sitúa como todo lo contrario, como una distopía o contrautopía. Es justamente a lo que no queremos llegar. La literatura ha sabido vaticinar muy bien eventos futuros que solo primeramente estuvieron en nuestra imaginación, pero que la realidad se encargó de objetivarlos en un presente. Eso es otra cosa que a mí me llama mucho la atención. Es el caso de la obra que nos convoca hoy, cuando, por ejemplo, algo que captó poderosamente mi atención, repito, hay un diálogo entre Clarice y Montag, y Clarice le dice al protagonista: yo no quiero ir a la escuela porque la escuela es simplemente ir a escuchar 4 horas de clases grabadas, un poco lo que estamos viviendo actualmente. Y esto se dijo hace 70 años atrás. Bueno, ¿cuánto está vaticinando esta novela? No lo sabemos. Lo cierto es que nos proporciona un horizonte al cual mirar, y bueno es dejar que nos interrogue hoy. ¿Queremos seguir este rumbo? Bueno, mi aporte en este encuentro viene de la mano de la filosofía, y no me deja de sorprender cuánto se implican ambas áreas del saber, la literatura y la filosofía. La literatura dice a manera de relato metafórico lo que la filosofía expresa por análisis lógico. Son dos formas diferentes en cuanto a su objeto formal de decir cosas muy similares. Mi punto de vista simplemente consiste en hacer notar las zonas donde estas disciplinas se tocan. Podemos establecer ciertos paralelismos entre una y otra. Eso es lo único que voy a aportar yo, digamos, como un cierto paralelismo entre algunos pensadores y la novela. Bueno, podemos comenzar hablando de Platón, ¿sí? Si hablamos de la felicidad, hay un diálogo entre Clarice y Montag, repito, en el cual la chica le pregunta: ¿es usted feliz? Y le responde Montag: claro que sí. Él tenía su profesión, era bombero. Él después va a reconocer que no era feliz, era todo lo contrario. Pero bueno, en un primer momento dijo que sí. ¿Qué más podía pedir? Y bueno, tal como lo dice Platón en su República, en su obra La República, la felicidad se logra si cada uno cumple con su deber, con su rol, según el estamento social que ocupa, tal como nos lo pinta la novela. Cada uno ocupa un lugar en esa sociedad, y esa felicidad se logra si yo cumplo con mi deber. En segundo lugar, me gustaría mencionar a Giovanni Sartori, que es un italiano del siglo XX. Ya pasamos a autores contemporáneos. Platón, siglo V a.C., un ateniense. Giovanni Sartori, entonces, dice que el hombre actual es un homo videns, es decir, es un hombre, un sujeto humano que visualiza, porque está expuesto continuamente a las pantallas. La cultura de la palabra está siendo desplazada, dice él, por la cultura de la imagen, haciendo que ya no pensemos, no reflexionemos, cualidad que se deriva de la lectura concienzuda y profunda de textos que interpelan a nuestro intelecto. Esto está ocurriendo cada vez menos, o se está reservando para ciertos lugares académicos y nada más. Tal como ocurre en la novela que analizamos, la gente no lee, no puede, no debe. Llegaron a prohibir la lectura y la cultura escrita, y la reemplazaron por lo estético, por la imagen, por lo sensible, como hemos estado charlando a lo largo del encuentro. Bien, pasamos una más. Bueno, a Michel Foucault ya lo hemos mencionado, pero es él quien nos hace ver cómo funciona el poder en nuestras sociedades disciplinarias y vigilantes. Las instituciones totales, como los hospitales, las cárceles, los manicomios, las fábricas, incluso las escuelas, dice él, son dispositivos mediante los cuales se impone lo que es real, lo que es verdadero y lo que es falso. En la novela se habla del gobierno, se habla del Estado, de un Estado muy poderoso,
como el mayor dispositivo de poder que establece esa realidad, esa verdad o esa falsedad sin tener la posibilidad de apelar a ese dominio. Pensemos, por ejemplo, cuando Montag sale prófugo y no lo pueden apresar, pero sin embargo, bueno, el Estado inventa una historia, ¿sí?, donde sale victorioso el mismo gobierno. Establece lo que es verdadero y lo que es falso, arbitrariamente. Bien. Quien más me llama la atención de cómo expresa la idea de Ray Bradbury es Herbert Marcuse. Herbert Marcuse fue un alemán del siglo XX, cuando habla del hombre unidimensional, es decir, es un hombre que vive en una sociedad unidimensional, una sociedad justificada y estructurada según una filosofía unidimensional. Esta sociedad es una sociedad sin oposición, que ha congelado la crítica mediante el establecimiento de un control total, ¿sí? Es decir, parece una democracia liberal la que nos describe Bradbury, pero en realidad es un verdadero totalitarismo donde no se puede pensar distinto a ese poder absoluto. No se puede pensar, repito. Acá podríamos citarla también a Hannah Arendt, que fue una gran retractora de los totalitarismos. Y por último, me gustaría mencionar a Byung-Chul Han, que es un filósofo contemporáneo surcoreano, que nos hace pensar en la psicopolítica, donde ya no se somete el individuo como en la sociedad disciplinaria Foucaultiana por medio del rigor, sino por medio de la seducción a niveles afectivos, es decir, prereflexivos. Por medio de nuestra participación en las redes, por ejemplo, alimentamos el Big Data, que conoce todo de nosotros tal como figura en la novela. El control sobre las personas era total. Es un control no violento, sino seductor, y logra que cada uno se someta voluntariamente a ese sistema. Bien, y bueno, hice un recorrido bastante rápido de estos autores y de sus principales ideas que me parecían que tocaban con la novela. Y bueno, simplemente para terminar es un pensamiento conclusivo. Como dije al inicio, Ray Bradbury nos abrió un panorama de lo que quizás no está lejos de cumplirse en la realidad, pero depende de nosotros llevar a cabo otro destino, es decir, podemos soñar con otro destino. Bueno, muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Respecto al concepto de felicidad que usaste de Platón, es como que es contradictorio con, digamos, con lo que era la verdadera felicidad, porque en realidad lo que está diciendo Platón es cada uno en su lugar cumpliendo su rol, todos felices. Y él en eso después empieza a ver que no, capaz que te pongo en un compromiso, pero algún otro que hable de felicidad desde otra mirada. Bueno, sí, yo incluso en el foro, la pregunta que hiciste en el foro, profesora, usted bueno, dio la posibilidad de rescatar algún libro y yo propuse Ética Nicómaco. Y bueno, entonces Aristóteles habla mucho de la felicidad que se alcanza por medio de la virtud y que sería la contemplación de la verdad en última instancia y bueno, sí. Sí, es el único en este momento que se me ocurre. Bueno, No, perfecto, muchísimas gracias. Bueno. Muy bien, Leticia, excelente tu participación, muy buena la interpretación desde la filosofía, y no fue solamente un paralelismo como lo minimizaste, sino que fue una mirada más bien amplia sobre el recorrido que hicimos y la verdad que me encantó. Bueno, antes de continuar, quiero avisarles que seguramente les va a ir llegando una solicitud para que puedan prender sus cámaras. Ahora estamos en condiciones de, primero, retomar la pregunta que se le hizo a Eugenio, que él la responda. Yo mientras tanto voy a ir habilitando las cámaras de cada uno, y aquel que quiera sumar su voz a esta participación y a este diálogo lo puede hacer. Siéntanse con libertad. Mientras tanto, yo le cedo la palabra a las profesoras y luego le hago la pregunta a Eugenio. Bueno, no sé si pudieron observar que todos los aportes
más allá de que en algún punto tenían algunas referencias repetidas que eran necesarias, todos tenían una mirada diferente y enriquecedora. Así que me parece que un claro ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos reunimos a escucharnos a partir de un libro. No sé si alguno de ustedes quiere hacer un aporte, un comentario, alguna pregunta. Natalia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Felicitaciones a mis compañeros, Eugenia, Débora, y a mis otras compañeras de otro año que estuvo muy bueno, y a mis profesoras y profesores. Hola, Noemí. Hola, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo quería, me encantó todo, me encantó el libro, hace muchos años lo leí y es como le pasó a Eugenio, bueno, y lo que nos pasa cuando leemos los libros en diferentes épocas de nuestras vidas, siempre entendemos de otra manera o de otra mirada lo que nos está queriendo decir el autor. Que quizá cuando somos jóvenes lo entendemos, este libro yo lo entendí como más anarquista, y bueno, hoy como una locura total de lo que está pasando en la sociedad en sí. Lo que yo voy a leer un pedacito nada más de la página 25, cuando Montand encuentra a su esposa dormida, que dice: el rostro de ella era como una isla cubierta de nieve, sobre la que podía caer la lluvia sin causar ningún efecto, sobre la que podían pasar las sombras de las nubes en constante movimiento sin alterarla lo más mínimo. El objeto que él había hecho rodar con el pie resplandeció bajo el borde de su propia cama. Un frasquito de cristal previamente lleno con 30 píldoras para dormir y que ahora parecía destapado y vacío a la minúscula luz de su encendedor. Lo que yo rescaté es sobre la salud mental y sobre la tecnología y en este mundo tecnológico que estamos viviendo, y puse la compulsión por las comunicaciones digitales constituye una captura por parte de la pulsión tal como la entendieron Freud y Lacan. Los individuos se encierran en círculos repetitivos, con la conciencia de actuar sin ningún objetivo, pero sin poder poner resistencia. La circulación interminable de las comunicaciones digitales yace más allá del principio del placer. La necesidad insaciable de chequear los mensajes, emails y notificaciones de redes sociales compulsiva. Este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos, solo aumenta la insatisfacción. Eso, y leí mucho, un libro que ya había leído también, que se los recomiendo, que es de Mark Fisher, Realismo Capitalista. No hay alternativa, que habla un poco de todo esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Bien, Noemí, ¿querés agregar algo? No, simplemente desde mi mirada de profesora de literatura, no deja de sorprenderme siempre todas las ventanas que abre cada libro, porque las miradas, cómo nos toca en alguna fibra, y me encantó esa imagen, que creo que la dijiste vos, de que nadie se sumerge en el mismo libro dos veces, porque esto lo decía también Natalia, uno lee en una época de la vida y el libro tiene una significación, y en otros momentos cobra totalmente otra. En mi caso, que bueno, coincidió casualmente con la primera parte de este trabajo, a mí me conmovió pensar en el autor. Ray Bradbury, me transporté a mis 33 años, allá lejos y hace tiempo, y
y casi que sentí ese sufrimiento de él por ese, de alguna manera, ese vacío existencial y esa preocupación por un futuro incierto. Entonces, realmente me encanta lo que estamos escuchando, este compartir así de igual a igual con los estudiantes que también aportan miradas que no imaginábamos. Así que yo muy agradecida a todos por sus aportes que me encantaron. Muy bien, Noemí, muchas gracias. Bueno, Eugenio, te transmito, antes de darle la palabra a Rosana, una pregunta que te hizo María en el chat, en el que te preguntaba, ¿qué harías como futuro bibliotecario para generar esa accesibilidad de la cual estabas hablando en tu exposición? Casi nada, pregunta María, ¿no? A ver, bueno, desde un lugar un poco técnico. Rancière escribe un libro que se llama el emancipado. El maestro ignorante. El maestro ignorante no, el siguiente. Se llama algo de emancipado, ¿cómo es? El espectador emancipado, exactamente. Dentro del espectador emancipado hay un capítulo que se refiere a la imagen intolerable. La imagen, este capítulo se basa sobre la fotografía de Salgado y sobre el trabajo de Alfredo Harp. No sé si lo ubican al fotógrafo Salgado, es de Brasil, ha vivido toda su vida en Europa, ha hecho campañas de fotografía en África, es muy conocido como un fotógrafo social y político donde sus imágenes son muy gráficas, ¿no? Imágenes de masacres, de tumbas comunitarias, digamos. Ha sido muy criticado, sobre todo por Susan Sontag, donde realmente hay un embelezamiento del sufrimiento, digamos. Es muy criticado. Por su lucha de los países originarios, por los pueblos originarios. Claro, sí. Salgado es como una conversación, porque decir Salgado es como decir Coca-Cola, no es un fotógrafo que va con una cámara. Salgado es una multinacional gigantesca, entonces por cada palabra positiva de Salgado hay una negativa, pero no quiero entrar con eso, sino que quiero entrar con lo que es el espectador político, ¿no? Donde una persona al enfrentarse con esa imagen reconoce un sistema y se reconoce como parte del sistema. O sea, uno es crítico del sistema al cual pertenece. Entonces, como bibliotecario o como futuro bibliotecario, creo que el paso cero es darnos cuenta que nosotros somos parte del sistema. Somos parte de una maquinaria que permite o no permite la accesibilidad. Yo creo que en el momento en el cual nos posicionamos y entendemos que somos parte del problema, automáticamente nuestra mirada cambia. Si nosotros entendemos que no nos podemos comunicar, no es porque la otra persona no se puede comunicar con nosotros, es que nosotros no podemos escuchar lo que nos están diciendo. Entonces, si nosotros como bibliotecarios o como futuros bibliotecarios entendemos que el problema somos nosotros y no todos los demás, eso me parece un buen primer paso. Acá es donde tenemos que hablar de empatía y flexibilidad. Yo creo que una cosa que nos ha demostrado la pandemia es que no hay una decisión única para nada. Tenemos que ser respetuosos de todos. Hay una infinidad de individuos y de condiciones que tenemos que entender. Pensar de una manera binaria en cualquier aspecto me parece que es algo que no se aplica y que la sociedad permanentemente nos fuerza, ¿no? Es como sos de River o sos de Boca, o estás acá o estás allá, o estás en este grupo o no estás en este grupo, o tu voz se escucha o tu voz no se escucha. Yo creo que eso es un concepto arcaico que tenemos que desprogramarnos inmediatamente de esa concepción dualista
y creo que eso sería un excelente primer paso como bibliotecario del futuro. No sé si con esto contesto la pregunta o solo surgen más dudas, pero bueno, espero haberlo contestado. Bueno, María te puede decir si respondiste a su pregunta o no. María, no tengas miedo de abrir el micrófono y también de establecer este diálogo con Eugenio. Hola a todos, muy linda la experiencia. Es la primera vez que participo de algo así. Y sí, Eugenio, referente en pregunta, creo que hay que ser autocríticos y igualitarios, ¿no? Con todos los que visiten nuestras bibliotecas en el futuro. Escuchar a todos nuestros visitantes. Muy bien, María, muchas gracias. Bueno, Rosana, estabas levantando la mano hoy, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, felicitarlos a todos, a ustedes como profesores, a mis compañeros por sus palabras, por su tiempo, no, excelente, excelente todo. Y a mí el libro no lo había leído, realmente lo leí en muy poco tiempo porque me atrapó, me deja mucho. Lo principal que por ahí me llegó mucho es la felicidad, ¿no? O sea, no darse cuenta uno que si es feliz o no es feliz porque estábamos inmersos en una vorágine de cosas y de situaciones y eso creo que hasta me dolió un poco, ¿no? O sea, qué vida elegimos, qué vida llevamos y esto de las tecnologías también, cómo nos cautivan de tal manera, de tal forma que dejamos un poco de lado todas esas pequeñas cosas que nos hacen feliz y a ver si nos preguntamos también si somos feliz con esto o con aquello. Eso me impactó muchísimo. Y bueno, y por otro lado, lo que decían mis compañeros todos, de las palabras, la empatía, el ponerse en el lugar del otro, no solo como futuros profesionales, sino también como personas. Esto que decía Eugenio recién, lo viví muy de cerca, como creo que todos, del hecho de la pandemia, ¿no? Nos cuidamos, no nos cuidamos, te cuidas, no te cuidas, y bueno, y así constantemente, en un montón de situaciones. Me parece súper, súper, súper importante el poder empatizar, darle al otro toda la libertad que merece. Y bueno, para cerrar, los vuelvo a felicitar a todos por esto, por este tiempo, y me encantó haber trabajado con un libro y cuántas visiones distintas, como decían, se pueden tener, y me encantó trabajar así. Esta experiencia me parece fabulosa porque todos tenemos muchas visiones, si bien por ahí coincidimos, por supuesto, pero desde cada uno de cómo lo aprende, ¿no? De cómo lo puede tomar. Bueno, y felicitaciones a todos, hermoso, muchas gracias. Qué bueno. Yo pensaba en este momento en otras experiencias que hemos tenido de lectura yo trabajé mucho en secundario con chicos y este año no estoy frente a una biblioteca, pero bueno, había un grupo libre de alumnos de primer año y les digo yo, bueno, vamos a leer Al Sol y llevamos 1000 grullas del sabor, Nerman. Entonces, claro, había que explicar un poquito qué era la Segunda Guerra Mundial para que entiendan lo que era una bomba atómica y no se esperaban, digamos, no se esperaban lo que pasa en el cuento, que no se los cuento por si alguien no lo leyó. Y una de las chicas se puso a llorar en el momento, o sea, lo íbamos leyendo muy bien también, digamos, estaban todos involucrados. Y claro, la conmovió y los compañeros tuvieron un respeto con ella en ese momento, digamos, también una experiencia hermosa. Y
tan gratificante fue que a la semana tuvieron otro módulo y se retiraban otro rato libre, y antes de irse me preguntaron si no podíamos leer un ratito en el patio antes de irnos. Para mí eso era como demasiado. En principio pensé si me estaban haciendo una broma o no, pero realmente a ellos ese momento de lectura les gustó tanto que antes de irse a la casa preferían ir un ratito a leer al sol. Pero claro, había que buscarle otro texto que también los motive, y bueno, esto es todo pero bueno, esos momentitos que son muy valiosos y realmente forman experiencias de lectura, es muy significativo, así que me alegro mucho de que este encuentro también haya sido para ustedes una experiencia de lectura y que les pueda también abrir ventanitas para ir pensando cuando les toque moderar este tipo de actividades con públicos diversos. Le va a tocar chicos, le van a tocar adolescentes, gente grande, así que bueno, de mi parte muy contenta de que ustedes hayan podido sentir, digamos, este trabajo también como una experiencia de lectura. Muy bien. Bueno, yo voy a retomar un poco una pregunta que se me hizo en el chat y luego quiero agregar un comentario sobre lo que es este encuentro y ya luego procedemos a hacer el cierre para que no se nos haga mucho más tarde. La pregunta que me realiza María Laura Galarza es si la biblioclastía, la leo. Caemos en una biblioclastía cuando en bibliotecas se realizan actividades de expurgo sin alguna previa planificación de políticas de expurgo. Bien, una cuestión que me parece fundamental aclarar es que el concepto de expurgo significa eliminar. Entonces, desde el vamos, ese concepto no debería ser aplicable, creo yo, a bibliotecas. Hay un término más amigable que es selección negativa, ¿sí?, que nos permite darle, si se quiere, otro lugar a esos libros que se van a sacar de circulación, ¿sí? ¿Por qué manifestaba yo en mi presentación que a veces caemos en ese pecado? Ustedes trabajan en bibliotecas, algunos sí, otros no. ¿Quiénes de los que trabajan en biblioteca forman comisiones de profesionales, comisiones interdisciplinares para llevar adelante y para decidir qué circula en una biblioteca y qué no? La mayoría de las veces esa tarea recae en el pobre bibliotecario, que a veces va a tener que jugar con las diferentes visiones que se tienen en una institución sobre qué sirve y qué no. Generalmente, como todos sabemos y como están aprendiendo, el sentido común dice que lo viejo hay que sacarlo. ¿Quién dice que eso no sirve? ¿Por qué lo novedoso es solamente lo pertinente para una biblioteca? Hay investigadores que se remiten a la historia para hacer, ¿sí?, nuevos aportes, nuevos paradigmas a una disciplina. Entonces mi reflexión viene hacia ese lado. ¿Se entiende un poquito cuál es la explicación? Entonces, si nosotros vamos primero a trabajar sin criterios y segundo a tirar libros, porque eso es una cosa que se hace, ahí estamos practicando la biblioclastía, ¿sí? Eso es un trabajo que requiere un análisis muy detallado sobre cuál es el fin que se le va a dar a aquellos libros que se sacan de circulación. Si en una biblioteca universitaria, como es en la que yo estoy aquí en la UCA, tengo libros de derecho que están desactualizados porque las leyes del Código Civil y Comercial cambiaron, ¿quién me dice a mí que ese material no sirve? Las leyes los códigos comentados, los libros de derecho penal, derecho civil que salieron hasta el 2010. El cambio fue en el 2014. ¿Qué hago con toda la otra colección que no está? Que está desactualizada. ¿La tiro? No. Voy a buscar otras unidades de información o voy a buscar otro destino o voy a generar otras secciones dentro de la biblioteca destinada a investigadores, ¿sí?, a los cuales se va a destinar esa colección. No tiramos por tirar. Entonces, un poco mi reflexión apuntaba hacia eso, ¿no?, que a veces caemos en el pecado de tirar libros porque están viejos, porque vino una nueva edición que contiene cosas nuevas que se ajustan a lo que necesitamos hoy.
a mí me ha pasado en algunos procesos técnicos que he realizado en la biblioteca que me encontré con una obra de 1938, no recuerdo bien el título, y me encontré con una obra de 2014. Decían exactamente lo mismo. Y cuando uno observaba ese libro del 2014, te lo presentaba como una nueva edición. Y sin embargo, esas ideas ya estaban plasmadas en el año 1938, en esa primera edición. Entonces, son detalles, digamos, a los que hay que prestar atención. Bien, y un poco, digamos, reflexionando sobre lo que ha sido este encuentro de lectura, el objetivo, además de generar este espacio de encuentro entre docentes y estudiantes y de ustedes con el libro, también la idea es generar y darle continuidad a este tipo de prácticas. Primero lo que buscamos era mostrarles, si se quiere, algún ejemplo de lo que a ustedes les va a tocar o que ya están haciendo en sus bibliotecas, ¿sí? Generando este acercamiento de sus usuarios, lectores al libro. ¿Sí? Un poco era eso lo que queríamos hacer. También lo pensamos porque nosotros creemos fuertemente que la lectura es un momento propicio para generar encuentros. Entonces, estas conversaciones, este diálogo son necesarios, ¿sí? Máxime en una carrera a distancia como la que nosotros tenemos. Entonces, generar este tipo de charlas a nosotros nos parece interesante. Este simplemente es el primer paso hacia lo que nosotros queremos constituir como clubes de lectura virtual. Entonces, bien, nosotros hoy fuimos quienes elegimos a Fahrenheit y Ray Bradbury como autor a leer. Ahora les toca a ustedes también pensar en otras intervenciones y también los animamos a que hagan una próxima propuesta de libro a leer y también de espacio a compartir. Puede ser similar o pueden también proponer alguna secuencia en el que el cierre sea exactamente igual o parecido y donde tengamos esta oportunidad de conversar. Fíjense que nosotros trabajamos con personas, más allá de que tengamos accesibilidad a contenidos digitales, a contenidos impresos, nosotros trabajamos con personas y eso es una bandera que no se nos tiene que olvidar. Y la lectura, nosotros sabemos, desde el rol que ocupamos, es el factor clave que debemos promover dentro de las instituciones donde estemos desempeñándonos como bibliotecarios. Y también entender que la lectura es nuestra herramienta, ¿sí? Como profesionales para seguir pensando. El bibliotecario es un intelectual. Lamentablemente con el tiempo hay determinadas prácticas como la lectura que se van perdiendo. Entonces, nosotros lo que queremos promover con ustedes es justamente eso, la inquietud, la curiosidad, el querer preguntar, quedarse con más dudas para seguir investigando, ¿se entiende? Entonces, un poco este es el primer paso que queríamos dar con ustedes y la verdad que nos vamos contentos. Bien, hasta ahí lo que yo quería compartirles. Dejo que las profesoras hagan el cierre. Adelante Miriam y Noemí. Bueno, de mi parte fue un placer participar junto a mis colegas. También era mi primera experiencia en este tipo de actividades y la verdad ha sido muy enriquecedor. Fue un espacio de diálogo que la verdad superó mis expectativas. Así que muchísimas gracias a todos y especialmente a mis colegas por haberme invitado a participar. Bueno, yo ya había hecho mi cierre antes comentándoles un poquito lo que me parecía de los resultados de este trabajo. Les agradezco muchísimo sus aportes, los felicito y los animo a seguir pensando otras alternativas y bueno, volver a encontrarnos en otro momento. Muy bien. Bueno, ahora el cierre, les agradecemos a toda la participación y bueno, que se hayan sumado a esta actividad. La verdad que nos vamos a descansar hoy muy contentos. Esperamos que para la próxima jornada que organicemos más se sumen a hablar, así como hicieron sus compañeros. Así que bueno, seguramente seguiremos conversando sobre este tema. Si tienen ideas al respecto y quieren que hagamos algo similar, lo podemos ir charlando, lo vamos puliendo y le damos continuidad, que es un poco la idea también. Les agradecemos y bueno, les deseamos un feliz descanso. Adiós. Y muchas gracias a las personas que nos acompañaron fuera de los estudiantes, porque está Alejandra Gainza, por ejemplo, de María Grande, que nos está acompañando.
Chao, saludos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias a Hasta todos. luego. Saludos para todos.